Buenos días a los jóvenes del grupo D8AS de los sábados. Bienvenidos a la clase de Derecho Agrario. Iniciamos nuestra tercera semana. Hoy sábado 23 de enero de 2021. Vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Agrario respecto al tema de la tenencia de la tierra. Lo estamos viendo históricamente. Ya vimos en la primera parte de cómo era la situación de la tenencia de la tierra en Europa antes de la conquista. Después vimos cómo era la tenencia de la tierra durante la época prehispánica con los aztecas, antes de la llegada de los españoles. Posteriormente, vimos en la clase pasada cómo era la tenencia de la tierra, pero durante la colonia, o sea, durante la Nueva España. Y vimos que, pues, dista mucho la visión que tenía Hidalgo con Morelos y otros insurgentes respecto a la guerra de independencia. Vimos también en la clase pasada que hubo una constitución en 1814, 15, la constitución de Apatzingán, que fue la época de Morelos, y de ahí se extrajeron los principios de un documento que hizo Morelos que se llamó Los Sentimientos de la Nación. Bueno, estos sentimientos de la nación se fueron publicados en Chilpancingo, en Guerrero, el 14 de septiembre de 1813 y sirvieron de antecedente directo a la Constitución de Apatzingán. Y fue en 1813, perdón, la Constitución también de Apatzingán, que se llama, tiene otro nombre, que es el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de América Septentrional, o sea, de la América Mexicana, que sí le llamaban. Pero bueno, esta Constitución de Apatzingán era muy liberal. Lógicamente no se iba a aplicar porque estábamos en esa época en la guerra de independencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? La tenencia de la tierra, como vimos en un principio, el problema viene de las tierras que le quitaron a los grupos indígenas de las diversas culturas que había en América, prácticamente en Mesoamérica, porque ya saben que el norte, pues ahí estaba metido Inglaterra. Inglaterra con su... Después vino su independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias de Norteamérica, y con eso ya se separaron de Inglaterra, y lo que corresponde a nosotros hacia el sur, pues lógicamente se dividieron entre España. España, ya acuérdense de cómo llegaron a un acuerdo, pero por intervención del Papa, Alejandro VI, Alejandro Borgia. Yo se les recomendé que vieran la serie, muy interesante, digo, para recrear lo que pasaba en esa época. Bueno, vimos también cómo se llevó a cabo la conquista. En la conquista estaba la situación de que las mejores tierras que tenían los aztecas fueron las que se apropiaron los españoles. Sobre todo esas mejores tierras, lo vimos en la clase pasada, eran las del rey Tlatoani. Vamos a mencionar que eran las de Moctezuma. Moctezuma, ya veo que pues, primero no quería que llegaran los españoles, les mandó regalitos, los regalitos eran oro, y eso
les abrió más el apetito voraz de la conquista para poder entrar a México Tenochtitlan, y tiene ahí Cortés y Moctezuma su encuentro. Al principio, pues, le iban llevando bien, pero ahí Moctezuma comentaba que había una profecía de un cometa que pasó, que era los sacerdotes aztecas le dijeron que era Malquizaco. Ellos pensaron, cuando vieron a Cortés, que regresó Quetzalcóatl, hombre malvado. Ellos no conocían los caballos, y hasta que vieron que consideraban como si fueran dioses. Los dioses sangraban y por lo tanto no podían ser dioses, eran humanos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Entonces vino el encono, empezaron a, pues prácticamente a poderse enfrentar al imperio azteca, que era muy fuerte. Se tuvieron que aliar las caltecas, que era que era un pueblo que estaba sojuzgado por los aztecas. Por eso ven de que casi pasada vimos también de que las tierras también le tocaron a los que se aliaron con los españoles para poder derrotar a los españoles, o sea, que son, en este caso son las caltecas. ¿Y qué pasa durante la colonia? Pues bueno, lo que estaba buscando la corona española, cómo justificar legalmente, pero históricamente, pues ya vieron que vimos quién está el derecho a estar haciendo eso, le dicen el deseo de nace. Uno era el derecho de conquista, que porque pues, descubrieron Cristóbal Colón, si bien era genovés, Italia, bueno, España, porque construyó el viaje y por lo tanto les corresponde. Otra justificación tonta es de que pues, consideraban a los indígenas como animales. Para aclararle lo que habíamos tocado, el tema de la Constitución de Apatzingán, la Constitución esta de Apatzingán fue sancionada el 22 de octubre de 1814. Ese año, si mal no recuerdo, fue cuando asesinaron a Morelos. Fue sancionada por el Congreso de Chilpancingo, la ciudad de Apatzingán. Los pueblos estaban persiguiendo en aquel entonces las tropas de Félix María Callejas, a los insurgentes. Nosotros, ese fue en el octubre de 1814. Y fue muy importante esa constitución porque ahí había ciertos puntos, pues prácticamente ahí se ve la influencia de José María Morelos. A Morelos, pues ya vieron, le pasó como pasó al padre Miguel Hidalgo, le tuvieron que hacer un procedimiento para quitarle los sacramentos de la iglesia, pues eran curas. Bueno, fíjense cómo son las cosas. La Constitución de Apatzingán fue en octubre de 1814. Y al año, 2 meses, es cuando fusilan a don José María Morelos y Pavón, 22 de diciembre de 1815. O sea, al año, 2 meses, es donde lo fusilan, pero les digo, tuvieron que quitarle todo lo que eran sus sacramentos de cura. Todos dicen que le rasparon las yemas de los dedos por la cuestión de las bendiciones y todo, que también aquí le rasparon para quitarle lo que fue el bautismo, para dejarlo simplemente como un hombre común. Entonces ya lo pudieron fusilar. Y otro aspecto también muy importante que me gustaría que sepan, bien, estos son 3 libros de Eras una vez en México. Este es el tomo 2, que está relacionado con la historia de lo que estamos viendo. Pero, y trae historia no oficial, es de Alejandro Rosas,
los dos libros de Sandra Molina. Eras una vez en México 1, 2 y 3, que tiene toda la historia de México, pero no oficial. Lo que realmente ocurrió, qué fue lo que pasó. Y como yo les decía, no sé si pueden ustedes ver acá, esta revista Proceso tiene más de 10 años, más de 10 años. Y este cráneo que ven aquí, que estoy señalando, es el cráneo de Hidalgo. Ustedes ven que todo el frente no lo tiene, lo que es la parte de aquí, de las cuencas, de los ojos y de la nariz, no lo tiene, solo tiene parte de la picada. Ustedes se preguntarán cómo va a ser posible que, bueno, a Hidalgo, después de que lo fusilan, le dieron el tiro de gracia por la cara y le volaron lo que es prácticamente esta parte ósea que forma los ojos con la nariz. Lo que pueden ver está de frente la calavera, es un cráneo. Y otro también aspecto que es muy interesante, ustedes han visto cómo era Hidalgo, pero en figuritas, cuando van a la papelería o iban a la papelería a comprar su planilla o se entran a internet. Pero uno de los problemas es de que no hay realmente un rostro o cómo era Hidalgo realmente. Y según estudios que se han hecho de todos los que hay, pues Hidalgo no es ese viejito bonachón que ven ustedes en las, incluso una vez que salieron los billetes, no, nada que ver. Y aquí en esta revista, en la urna, esto fue antes del bicentenario de 2010. Estamos hablando de que esta revista es del 2003. Tiene 18 años la revista y muy interesante que la viene por eso de revistas, pues dije, bueno, aquí debe estar. Y sí me llamó la atención lo del cráneo, porque acuérdense que en 2010, por el bicentenario de la Guerra de Independencia, el inicio fue que eh, bajaron del Ángel de la Independencia a los restos de los héroes que están en urnas. Yo ya subí ahí al Ángel de Independencia y dice Miguel Hidalgo y está cerrado como si fuera una bóveda, una caja fuerte. Pues cuando hicieron los estudios en 2010 encontraron los restos de animales en los restos de estas personas. Yo no sé si con la afán de confundir o simple sencillamente, yo no entiendo, porque acuérdense que las 4 cabezas de los fusilados, de los que agarraron primero, los que tuvieron, los pusieron en la Alhóndiga de Granaditas, allá en Guanajuato, con la matanza que hicieron. Bueno, pero continuando con esta clase, entonces ya vieron que la Constitución de Apatzingán 1814, fusilan a Morelos 1815, y la independencia, como les había yo también mencionado, fue un pacto que hicieron Iturbide y Allende para acabarla. Lo que pasa que en España detuvieron otra vez a Fernando VII, el rey. Antes ya se lo habían mandado a Francia por Napoleón Bonaparte cuando invadió España en 1808 y puso en el trono a su hermano José Bonaparte, que le decían Pepe Botellas porque era borracho. Era un borracho y por eso decían Pepe Botellas, era José Bonaparte. Bueno, y a Carlos IV, que era el rey, y su hijo Fernando VII, lo mandaron a Bayona. Y ahí estuvieron hasta que Napoleón salió, regresó al poder Fernando VII. Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz, ¿no? Porque era muy liberal, no le convenían sus intereses, porque él era absolutista, era un tipo de gobierno absolutista. Y cuando quita la Constitución de Cádiz, bueno, después lo aprenden en 1820 y obliga que se vuelva a dictar
o a promulgar la Constitución de Cádiz. Y es lo que se hizo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues la Constitución de Cádiz iba a regir también en la Nueva España, y a los españoles, es decir, a los peninsulares, no les convenía, por sus intereses que tenían, pues de que se implementara esa constitución eh, en la Nueva España. Y por lo tanto, pensaron que la salida más lógica era la independencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? De que, pues, que fuera Iturbide, era lo que les mencionaba, que ahí en la iglesia de la Profesa de México es donde se resolvió todo, y buscaron a Iturbide para que Iturbide sea la persona que fuera a negociar esto. Pero Iturbide, pues siendo como era, pues fue un poco más sagaz, hábil, inteligente, como le quieran ustedes llamar, porque al ver que no podía con Vicente Guerrero, que era probablemente de los últimos insurgentes, pues dijo, bueno, voy a negociar con él, le mandaba cartas, Guerrero no las aceptaba al principio, porque era muy desconfiado, hasta que aceptó, leyó las cartas, aceptó reunirse con él, y cuando se reúne con él es cuando prácticamente firman los tratados de Iguala y se da lo que es el abrazo del cartel. Una vez que se da el abrazo de la Catempa, fíjense, Iturbide lo que hizo fue proponerle a Guerrero que se acabe la independencia, o sea, vamos a, no que se acabe, la guerra que se acabe, que se pacifique ya lo que era la Nueva España, que obtengamos la independencia, no solo los criollos, y quedan fuera los españoles y los ciudadanos. Ya ven que había pique. Y Guerrero, pues, todo bien, me parece bien. Firmaron los tratados de igual allá en Guerrero. Después se firmó cuando vino el último. Bueno, no se dice que es el último virrey, pero ya la Constitución de Cádiz ya había quitado ese nombramiento y era jefe político de la Nueva España. Don Juan de O'Donoghue era representante del rey y él firma lo que es los tratados de Córdoba, donde España reconoce la independencia de México. Lógicamente España dijo, pues no, no lo reconoce nada, y bueno, ahí queda, y es cuando entra el ejército trigarante a México el 27 de septiembre de 1821, y el acta de independencia la firman el 28 de septiembre de 1821, o sea, al día siguiente. O sea, que es el dato más curioso. En el acta de independencia no la firmó ninguno de los insurgentes que quedaron, ni Vicente Guerrero, ni Guadalupe Victoria, o sea, los libertadores quedan prácticamente fijos, como pactan el final de la independencia, en el acta de independencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la independencia, pues, lógicamente al otro día, los mexicanos se preguntaban, bueno, ¿y qué vamos a hacer? México nace como el imperio mexicano. ¿Qué era lo que iba a pasar? Bueno, los españoles nos dejaron una gran herencia de tierras, si lo quieren ver así, una herencia que fuera un legado, vamos a ver, de todo lo que era el territorio mexicano que se fue perdiendo a través de la historia hasta crear la República. Miren, les voy a mostrar el rostro, que es el más cercano de todos los que existen, de cómo era realmente el cura local. Esta es la foto. Si se pueden dar cuenta, el señor, pues, lo apodaban el zorro, el Hidalgo, pero así era. Entonces, habían dos corrientes cuando México ya es independiente, que eran los que querían, porque los españoles que querían, mandaron a Iturbide a negociar, querían, nos independizamos, pero traemos un rey de la casa de la corona de España, de donde vienen los Borbón, a que venga a ser rey en México. Pero
Iturbide se adelanta cuando negocia con Guerrero, esa es que lo quedan fuera los españoles. O sea, no había prácticamente la cuestión de que pues, Iturbide tenía otra no visión, otros intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se forma una junta gubernativa provisional y estaban copiando el sistema que tenía Estados Unidos, o sea, las colonias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues Iturbide se nombra emperador, está menos de un año, lo obligan a abdicar, se tiene que exiliar, regresa al poco tiempo, lo fusilan. Entonces se crea la República y nace lo que es la primera Constitución de 1824. Bueno, vamos a ver, como yo les había dicho, los dos periodos en la clase anterior que abarca desde la independencia de México a 1856, cuando la cosa estaba candente y por lo que iba a empezar la guerra de reforma. Y de 1856, cuando ya empiezan a salir las leyes donde le expropian terrenos a la iglesia, hasta la Constitución de 1917. Estos dos periodos. ¿Y qué leyes son las que han salido para efecto de que tenga relación con la tenencia? Bueno, en el primer periodo es necesario recordar que la clase dominante de entonces apoyó el proceso de independencia como reacción en contra de la metrópoli española debido en gran parte a los constantes roces entre los criollos y los peninsulares. Ya les había yo mencionado también eso, incluso ese roce, era un pleitazo que se fue una de las causas que originaron la independencia. Bueno, el efecto inmediato y directo de esta independencia condicionada fue el fortalecimiento del latifundismo en el sector agrario, a la vez que la propiedad y posesiones de las comunidades indígenas disminuyeron tanto en su número como en su extensión. O sea, la guerra de independencia vino a fortalecer a los latifundistas, esas personas que tenían enormes extensiones de terreno. Entre esos estaba. Es importante mencionar que se sancionó una profunda legislación en materia de propiedad inmueble y colonización. En este tema solo vamos a exponer los dispositivos constitucionales que rigieron en el decurso histórico. Por ejemplo, tenemos lo que les decía, la primera Constitución de 1824, el Acta de Constitución de 1824, o sea, si el 21 se trató de diferencia, a los 3 años ya teníamos una constitución en el México independiente. Independientemente de la importancia de la Carta Magna de Apatzingán de 1814 y su influencia en la vida constitucional de México, el Acta Constitutiva de 1824 se le reconoce como la primera ley constitucional mexicana que prácticamente no recibió influencia alguna de la primera, de que se estaba mencionando de Apatzingán. Podemos considerar que esta primera ley fundamental es el punto de partida del derecho constitucional mexicano. Aquí nace esta rama del derecho que creo que también ustedes ya estudiaron, el derecho constitucional. Por otro lado, su función primordial fue establecer los aspectos y lineamientos generales que iban a orientar la elaboración de una nueva constitución. Estamos hablando del acta. Asimismo, esta no fue sancionada. Sus principios regirían con fuerza de ley. Bueno, bajo el principio liberal federalista, o sea, el pacto federal, o sea, todos los estados están formando un acuerdo federal, se sancionó la Constitución de 1824 luego de la caída de Agustín de Iturbide. Esta fecha marca el comienzo del proceso de consolidación de México como un estado soberano, ya que reunía los elementos tradicionales que son pueblo, gobierno y territorio. No olviden de vista cuando vieron teoría general del Estado, cuando estuvieron el segundo, cuáles son los elementos del Estado, pueblo, territorio y poder o gobierno.
si lo quieren ver así, los tres elementos del Estado. Bueno, después de esto, pues hubo de 1824, el artículo 112, antes de pasar a lo que les iba a decir, estableció limitaciones a la facultad del presidente para expropiar inmuebles de propiedad particular o de corporaciones, incluyendo naturalmente a las del clero, a las de la iglesia, las que solo podían ser expropiadas mediante autorización del Senado previa indemnización. Eso, si ven, es el antecedente para evitar que le quiten sus tierras nada más porque sí, por parte del presidente, tenían que tener autorización del Senado. Bueno, ¿qué pasa después de 1824? El siguiente presidente, don Gómez Pedraza, es electo, pero viene una insurrección de Vicente Guerrero para quitarlo, él llega a ser presidente y ya después, pues, por una traición matan a Vicente Guerrero. Pero ahí ya empezaron los cuartelazos y los golpes de Estado. Por eso ven que en la Constitución tuvieron que desaparecer la figura de la vicepresidencia, porque normalmente el vicepresidente tiraba contra el presidente, porque quería ser presidente. No es lo mismo ser el presidente que ser el vicepresidente. Se viene siendo parecido. Todos quieren ser. Bueno, en 1829, un español, Isidro Barradas, hizo, o sea, con tropas y todo, España quiso reconquistar a México, o sea, volver a que fuera colonia, pero lo rechazaron exitosamente y ahí se acabó su intención de España de querer volver a colonizar, o sea, México, otra vez colonia de España. Pero bueno, llega 1836, era la época de los conservadores, se lo ven así, porque nace a la luz pública una nueva constitución que se le conocía, eran 7 leyes, eran de las 7 leyes constitucionales, pero era la constitución de 1836, que era una constitución centralista, porque prácticamente todo el poder se centraba en el presidente. Esta ley fundamental reconoce claras influencias del centralismo conservador, por lo cual constituye el primer antecedente legislativo de esta ideología. Tiene sus 7 leyes, en su síntesis que tiene semanal, podrán ustedes encontrar cada una de las leyes a qué se refería de esta Constitución de 1836. Bueno, en esta época había también, por la segunda ley constitucional, esta de 1836, se dio vida a lo que se le llamó al Supremo Poder Conservador, especialmente estructurado para controlar a las 3 ramas tradicionales en que se dividía el poder de la nación, o sea, el poder legislativo. La cuarta organizó al Supremo Poder Ejecutivo y la quinta ley versaba sobre el Poder Judicial de la República Mexicana, mientras que la sexta denominaba división del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos. Ratificó la modificación estructural de la República de federal a centralista. Por eso es la Constitución centralista. Ustedes escuchen la Constitución de 1836. Esa era la época, no se pierdan de vista, de Antonio López de Santa Anna, que se le ha acusado de muchas cosas. Incluso perdió una pierna y le hizo un super funeral a su pierna por motivo de un combate y le enterraron. Y cuando ya Antonio López Santana dejó de ser presidente y la gente se sublevó y todo, sacaron su pierna que tenía enterrada y ahí la estuvieron arrastrando de burla por la calle. Sus restos de don Antonio López de Santa Anna están en una tumba que está en la parte alta del Tepeyac. Ahí, allá arriba en el Tepeyac, donde está la capilla, está un cementerio. No está tan grande, el cementerio pequeño, y ahí está enterrado don Antonio López de Santa Anna en la ciudad. Bueno,
Después de esta Constitución, ¿qué pasó? Nos vamos a 1843, donde se crea un documento que se le llamó Bases de Organización Política de la República Mexicana. Esta ley fundamental también fue conocida como la Segunda Constitución Centralista. Pero realmente si vemos jóvenes y estudiantes, ¿cuántas constituciones ha tenido México? La del 24, la del 36, la del 57 y la actual 1917. O sea, son prácticamente las 4 constituciones que se conocen: 1824, 1836, que es la centralista, 1857, que fue la muy liberal y radical, y la actual de nosotros que tenemos desde 1917. Son las 4 constituciones. Pero estas bases, este documento que así se le llama, Bases de Organización Política de la República Mexicana, pues se le considera, pero no dice propiamente que fuera una constitución, se le considera como la segunda constitución centralista. Del artículo 9 menciona que la propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado en el libre uso y aprovechamiento de lo que le corresponda según las leyes, y ya consista en cosas, acciones o derechos. Cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación, se hará esta previa la competente indemnización. Están hablando acá, si se dan cuenta, también de la expropiación, que si le quieren quitar su tierra a alguien, pues, ¿cómo está la fecha? Cuando hay una causa de utilidad pública, previa indemnización, entonces se le puede afectar. Bueno, ahí salió una foto de Facebook de una persona, no sé en qué país, que querían expropiar su terreno porque iban a hacer una carretera de 4 carriles. Y se opuso, se defendió y todo, y no se lo quitaron, y se quedó. Y construyó la carretera, y ahí se ve su casita, están pasando los coches a los lados cuando llegan a esa parte. Pero bueno, digo, ¿cómo puedes tú vivir así? Cuando salgas y quieras ir a algún lado a comprar, entonces tienes que ver que no pase coche para que puedas cruzar, y estás viviendo en un riesgo que alguien pues se pueda apodear en tu casa y pueda afectar la casa, y tú estás adentro y te quieres. Lo que pasa que, por ejemplo, en México mucha gente no le gusta sobre la explotación, porque el gobierno te hace una evaluación: cuánto vale tu terreno, cuánto te van a pagar en metro cuadrado, y normalmente los precios están muy chafas, y prácticamente el gobierno te está pagando lo que quiere. Lo mejor, pues, tampoco ya no puedes vender si alguien sabe que te lo van a expropiar. Yo no voy a comprar un terreno que me van a expropiar, lo voy a comprar en tanto, y después me lo van a expropiar en tanto, y yo le voy a perder. Mejor no. Entonces, esta es la cuestión, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Soco, Peña, Guadalupe, Brandon, Mariana, Omar, Mario, Yuli, José Fernando, respecto de lo que hemos estado viendo de los antecedentes históricos de la fecha. Todo bien, profe, gracias. ¿Hay alguna? Todo bien, profe, entendido. Okay. Gracias, profe, a mí no me mencionó. Sí, Soco, fuiste la primera. Sí, claro. Y no, es que, bueno. Jóvenes, yo les dije esto, que lean estos libros, porque a nosotros nos enseñaron historia desde la primaria, y que Hidalgo hizo esto, pero no pasábamos de cositas nada más. En la secundaria se llevaron historia de México, pues los libros que uno tiene idea, y realmente el gobierno, pues, como hace los libros, dice que esto sí entra, este párrafo no, o sea, esto es lo que van a aprender. O sea, lo que aprendimos es lo que el gobierno quería que aprendiéramos. Yo le estoy diciendo sin ningún tinte político ni nada, sino la realidad de las cosas. Pero es que es lo mejor seguir leyendo, seguir leyendo. Por ahí alguien decía que el poder es información. Estar informado, estar enterado, saber y todo, pues. ¿Y a qué nos ayuda mucho? O sea, la independencia que nada más nos dicen, empezó Hidalgo, la siguió Morelos, la terminó Vicente Guerrero, en unión de Agustín de Iturbide,
y Agustín Iturbide fue emperador, pero no dice realmente qué pasó, las causas, qué pique había, qué problema, todo eso. También les recomiendo que vean en videos a este que les decía, a Paco Ignacio Taibo II, que es el director del Fondo Económico y Cultura del actual gobierno federal, a este otro Alejandro Rosas, en el libro que les enseñé, y otro que les comenté que los sábados Radio Fórmula tienen su programa, La historia que quisiera vivir, que habla de Villalpando, tío Villalpando, muy interesantes también. Escuchen nada más a Villalpando cómo les comenta las cosas. O sea, así, no se ponen ni que esas conferencias que fastidian. No, les cuentan las cosas como si, así como estamos ahora en clase, estamos conversando, cómo son las cosas en verdad. Bueno, y hay un libro, no me acuerdo el autor, que se llama Antihistoria de México, que muestra que realmente esos personajes que tenemos, que podemos idealizado a lo largo de nuestra vida, no es lo que aparece. Por ejemplo, Madero. Madero pues estaba negociando con Porfirio Díaz en su última elección para que él fuera el vicepresidente y dijo Porfirio Díaz, no. ¿Y qué pasa? Estalla la independencia. Pero bueno, cuando estalla para el 20 de noviembre de 1910, y llega ese día y ni un balazo. ¿Dónde empieza todo? En Puebla, con la familia Cerdán, que como dicen, se fletaron ante el gobierno, y ahí en Puebla empezó prácticamente la independencia. Es más, algún día van a Puebla, pasan por la casa de Cerdán, y van a ver en la pared los balazos que hay al segundo piso. La han pintado, la han arreglado, pero los agujeros siguen ahí. Es como donde fusilaron en Mérida a Felipe Carrillo Puerto en 1924. Ahí donde lo fusilaron, que es la entrada del cementerio general, entre los dos panteones, el panteón Florido, entras a un ladito, rumbo de lado está para entrar al cementerio general, y hay como un parquecito, una plazoleta, donde está su busto de Felipe Carrillo Puerto, que era gobernador de Yucatán, y están en la pared, que es de piedras, pues se ven los agujeros de las balas donde los mataron en 1924, los fusilaron. Ya se está acabando el tiempo, jóvenes, 1 minuto y nos volvemos a conectar para seguir con la clase, y cualquier duda que tengan, adelante. Seguimos viendo las leyes de todo este México independiente relacionados con la tenencia de la tierra, del México independiente. Regresamos entonces. Gracias.